Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bueno, esta será nuestra segunda reflexión de esta bella temporada de Cuaresma. Hablamos un poco de lo que es Cuaresma, de lo que quizás puede ser Cuaresma, pero bueno, estén o no estén de acuerdo, quizás eso no es lo importante. Pero aquí les va una breve reflexión. Breve no es una promesa. Pero bueno, aquí estoy en un día lluvioso, disfrutando, caminando. Pude tomar un tiempo de lectura, de oración y de escuchar. Entonces ha sido muy refrescante, podemos decir. Bueno, la reflexión de hoy en este mundo del Evangelio de Juan viene de Juan capítulo 2, versículo 13 al versículo 25. Los invito a que quizás después de esta reflexión puedan leer esa escritura o hacer una pausa aquí y leerla. Quizás el tema principal de esta reflexión es escuchar la voz de Dios. Y en esta etapa de Cuaresma nos detiene, nos interrumpe. Es un tiempo de modificar nuestras vidas, contemplar cambios, hacer una evaluación personal, interna, espiritual, y tener un compromiso a escuchar la voz de Dios. Y creo que en mi experiencia personalmente, dentro de mi cultura y la fe en la que crecí, de la cual estoy muy agradecido, había este énfasis en la Cuaresma a nivel nacional, ¿no? Cultural, pero no había un énfasis ahí en escuchar la voz de Dios. Y ahora, bueno, estoy en otro país, dentro de otras culturas, una fe un poco diferente, cristianismo, a como crecí. Pero aún aquí, y aún en este contexto, es muy fácil no escuchar la voz de Dios. Y bueno, esto viene creo que desde el versículo 22, donde los discípulos son testigos que Jesús entra a Jerusalén, entra al templo y saca a los animales que están ahí, voltea las mesas porque han hecho de su templo un mercado, han hecho de su templo un negocio, y la gente igual por conveniencia que vienen de otros lugares, en vez de traer su propio sacrificio, mejor dicen, ahí lo compro. Bueno, se aprovecha por los comerciantes. Bueno, si vienes de otro país a hacer un sacrificio, aquí vas a comprar, pero traes monedas de otra nacionalidad, tiene que haber un intercambio de monedas. Entonces ahí se hace todo un negocio y se pierde la esencia y el propósito de lo que el templo debe ser. Suena familiar. Y esto ocurre siempre, ¿no? Todavía en todas iglesias, todas religiones, donde se pierde el propósito y se crea un consumerismo, un comercio, que la gente va a consumir, no a aprender, no a servir, o la estructura está diseñada para ganancias y popularidad y poder. Bueno, esos son extremos, ¿no? Casos muy tristes. Pero también creo que generalmente hablando
una iglesia con integridad, con humildad, con transparencia, con una cultura saludable, igual podemos caer en esa trampa de la producción del servicio. Y en veces no tenemos mucha interacción los unos con los otros, siempre somos una audiencia, porque el espacio se ha construido así, ¿no? Pero bueno, consideren todo eso. El punto aquí es, regresando al tema, escuchar la voz de Dios. Entonces estos discípulos, ya cuando nos señala el versículo 22, que ya cuando resucita Jesús, recuerdan todo lo que ha pasado y reinterpretan todo lo que Dios ha hecho. Y dice ahí que en su interacción con el Jesús resucitado, creen en la Escritura y en las palabras de Jesús. Intencionalmente Juan no comete errores. La literatura en Juan es muy intencional. Entonces nos da dos perspectivas que están conectadas: la Escritura y la voz y las palabras de Jesús. Y bueno, regresando a estas tradiciones, creo que ahí nos quedamos en la Escritura, pero no escuchamos las palabras de Jesús. ¿Qué me refiero? Bueno, en ese contexto es obvio que está este sistema del templo y ellos tienen ¿cómo se dice? La monopolio de las escrituras, ¿no? Pero hay un personaje que me encanta, Juan el Bautista, y él está en el desierto, en las afueras, en las marginado, y atrae a discípulos, atrae a gente, porque él está interpretando las escrituras de una manera muy diferente al sistema tóxico del templo. Entonces ya ahí hay una tensión. Entonces, ¿cuál es la escritura? ¿Cómo la presenta Juan o cómo la presenta el templo? Pero ¿quién es Juan? Mira, está en el desierto, pero mira el templo. Aquí es el lugar y el espacio histórico y sagrado. Entonces hay cierta tensión que tiene la gente, y viene Jesús para señalarnos quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Y no solamente se alinea con Juan el Bautista, no, al contrario, Juan el Bautista dice, él era antes que yo. Entonces vemos que Juan el Bautista solamente estaba apuntando a Jesús. Entonces es Jesús el que tiene la interpretación correcta de la Escritura. Y es por eso que los discípulos dicen, creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Ahora, creo que muchos de nosotros que hemos estado en el cristianismo por mucho tiempo, hay un riesgo que ya no escuchamos a la voz de Dios. De hecho, yo diría que la mayoría de la gente no lee los evangelios. Estamos hablando de gente en la iglesia, porque tenemos una imagen, una mentalidad de que, ya los leí. Y cuando los leemos, si somos honestos, nos podemos hasta aburrir, porque ya sabemos qué va a decir. Tenemos un hábito de lectura rápida, o dejamos de leer y solo escuchamos otras cosas. Todo eso no quiero decir que es malo, es bueno. El punto aquí es la importancia de detenernos y encontrar prácticas que nos ayuden a leer evangelios, a leer los 4 evangelios de una manera más intencional, más pausada, no solo para aprender y dar una clase, pero para escuchar.
Y en el encuentro que estos hombres tienen con el Jesús que ha resucitado, se dan cuenta de lo que en verdad decía la Escritura por las palabras de Jesús. Entonces creo que es un intento de esta reflexión eso, decir eso, que quizás conocemos y creemos en las Escrituras, pero tengamos prácticas donde nos podemos detener un poco más para escuchar otra vez estos evangelios. Entonces, ¿qué sería si lees un evangelio por un año? Sí se puede, ¿eh? Estoy en el 15 meses ya en el evangelio de Juan. Entonces, por ejemplo, Juan 2, 13 al 25, leeré eso por un mes. Encontrar otros recursos de interpretaciones que puede decir. Y de nuevo, esto no es un estudio científico donde está exactamente la verdad. Este es un estudio de formación espiritual, de imaginar, de entender la literatura y los temas dentro del mundo del Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan intencionalmente pone esta escena en el capítulo 2, donde los otros evangelios tienen esta escena, Jesús entrando al templo y volteando mesas al final. Entonces, si tú piensas que el propósito de Juan es darnos una orden cronológica, y así lo lees, como Tijuana, no, pobre de ti, porque la orden cronológica no es un interés para la teología del Evangelio de Juan. Son los temas. Entonces, en ese capítulo 2 hay una escena de una boda. Entonces hay un novio. Pero nos está enseñando que Jesús viene como este novio. Y después este novio sube a su templo y no lo encuentra de la manera que quiere. Y después en capítulo 4 se encuentra con una mujer que ha tenido diferentes maridos, con el Jesús que dentro de esta literatura y teología y temas está buscando a su esposa. Entonces no es de que Jesús se casa literalmente, pero teológicamente Él está buscando a su pueblo. El buen pastor viene a salvar, no a condenar. Entonces, esos son ejemplos de que cada evangelio tiene sus temas diferentes. Que regresando a este punto, encontremos maneras de pausar nuestra lectura. Siempre en veces vamos a tener que luchar para detener en nuestra y ser intencionales en esto, ¿no? Bueno, termino con lo siguiente. Dice que celo por tu casa me consumirá. Y creo que generalmente la interpretación dominante ha sido que Jesús está lleno de celo, está enojado con la condición. Entonces hace esto en enojo, y es un enojo santo, es una ira santa. Ahora, estoy siendo un poquito dramático aquí. Posiblemente, pero posiblemente no. Es decir, celo por tu casa me consumirá. ¿Qué le pasa a Jesús en el Evangelio de Juan? Es asesinado. ¿Por quién? Por el celo de los líderes del templo. Los que no querían dejar el control. Los que querían su puesto. Los que querían su estatus. Los que habían creado 168 reglamentos que se tienen que hacer para ser un fiel israelita.
Jesús solamente nos da 3 mandamientos, 4 mandamientos. Entonces hay un contraste del liderazgo del templo que por miedo hace más reglas, pero por consecuencia, cuando es confrontado por el dueño del templo, no lo escuchan, se hacen tercos o ya están violentos y hacen un complot para asesinar a Jesús y a Lázaro. Entonces, celo por tu casa me consumirá. Qué triste, ¿no? Que gente con buenas intenciones mata a Jesús. Buenas intenciones en el sentido de que pensaban que estaban defendiendo la escritura, el templo, las reglas, la posición. Pero Jesús llegó a decir: yo no vine aquí para condenar, vine para salvar. No hay ninguna amenaza de condenación en el Evangelio de Juan. Sin embargo, constantemente Juan es citado por humanos que amenazan a otros humanos que si no se arrepienten van a ser condenados. Ese tono no está en el Evangelio de Juan. Ese tono es un tono humano. No quiero decir que no debe haber esa alerta, esa urgencia, pero no hay que proyectar nuestra ansiedad, nuestro celo y proyectarlo en Dios. Dios es fiel, Dios está presente. Y vemos constantemente en el Evangelio de Juan que aun cuando la gente se equivoca en cómo cree en Jesús, Jesús se les aparece otra vez y tiene reencuentros con ellos. Y muchas veces no sabemos si la persona en verdad creyó o no. Y eso es intencional. Por ejemplo, Juan 3, Nicodemo. ¿Cree o no? No, porque tenía miedo, estaba en la noche y... De nuevo, sí, buenos puntos, pero es ahí donde leemos algo y pensamos que ya sabemos lo que dice. Y yo quiero retar eso un poco. Creo que Nicodemo es un ejemplo de que no sabemos. Al final él está ahí con otro fariseo llamado José, y ese José es descrito como un discípulo de Jesús, pero era un discípulo en secreto, porque si lo hacía público lo mataban. Entonces puede ser un discípulo uno en secreto. O sea, de nuevo, Juan nos invita a pensar, a discernir, no nos invita a que esto es la verdad y aquí está, y si no creen, bueno, ya se la saben. Es una invitación a discernir, a conocer, a caminar con Dios, a tener reencuentros, a bajar la guardia y a escuchar la voz de Dios. Y esa voz en el Evangelio de Juan nos dice: te quiero salvar, no condenar. Y nos pregunta al final: ¿me amas? ¿Me amas?